Muy bien, Rulo. Hablando de cereales. Sí, sí, claro. ¿Qué pasa con los cereales? ¿Qué pasa con los cereales? Bueno, pasa que estamos saliendo también con Malbec, con lo que celebró mucho este fin de semana, despachos oficiales, es decir, sacaban los números y miraban, decían, pero mira qué bien que nos fue con el tema del dólar bolsa, qué espectacular dólar bolsa, el dólar soja, quise decir. Silo bolsa, el dólar silo bolsa. El dólar silo bolsa, de la silo bolsa a la reserva del Banco Central, claro. Lo que tanto se esperaba, tanto se buscaba. Efectivamente hubo un importante vuelco de prácticamente 2 meses en los cuales los productores no largaban la soja, pero sobre todo los grandes productores, porque el que tenía la posibilidad de esperar y especular con el momento de liquidar eso es el grande o el mediano, que además le fue muy bien. Hay un informe de la propia Cámara de la Industria Aceitera y exportadores de cereales, que son los grandes exportadores, los mega exportadores de los puertos de Rosario y toda esa zona. Sí. Ellos en el mismo informe dicen lo que liquidaron en los meses anteriores los grandes productores de trigo, de maíz y de girasol es lo que, y la expresión es de ellos, del mismo informe, es con lo que hicieron caja y les permitió especular después con la soja y retener la soja hasta que le dieran un precio más alto, que es un poco lo que comentaba Ernest Lecher anterior, porque la diferencia que le dan por cada dólar, al subir en vez de 140 a 200 pesos el dólar, que de eso se trata el dólar soja, es lo mismo, es equivalente a que le hubieran devuelto el 30% de retenciones. Es decir, ¿cuánto tenés? Retención del 30% sobre la soja. Bueno, te devuelvo todo si me lo traes ahora. Este es el fenómeno. Vamos a ver a fin de mes de cuánto es este traslado, pero se supone que por lo menos van a ser como 300.000 millones de pesos que se le están dando de premio para que entreguen lo que ya deberían haber vendido antes. O sea, le das 300.000 millones de pesos adicionales al precio que ya tiene la soja en el mercado para que lo entreguen en septiembre y poder recuperar reservas. Bueno, pasó, se le dio la plata, empezaron a aparecer, están cerca de 3 millones de toneladas, ya aparecieron, se liquidaron y bueno, son 3 sobre 20. Sobre 22, exactamente, 3 sobre 22. Aparecieron estas 3 millones en la primera semana, con lo cual hubo un ingreso, hubo una liquidación algo así de 1.650 millones de dólares, que son lo que los exportadores ya ponen, porque al asegurarse el producto ya registran la operación al exterior, aunque no la hayan hecha, pero en ese momento es donde aparecen los dólares. Y esto incrementó en entre 800 millones y 1.000 millones las reservas, pues, digamos, el resto salió porque hay que pagar otras cosas, digamos, importaciones y demás, pero empezó a tomar oxígeno el del Banco Central con esto. Ahora, esto que en principio dice, bueno, tuviste un costo tremendo para que lo largaran, pero lo largaron, nos quedamos tranquilos por esto. Bueno, la noticia que les traigo es que no se queden tranquilos. Habla de tango, ¿no? Te hablo de Boca, si no. Te hablo no, habla de... habla de economía. Bueno, sigo con esto, entonces me gusta que soy el profe Viñeski. Claro. Porque el que te va a sacar la lengua acá es otro, no Benedetto. Sí. Vas a ver. Sí. Se la va a sacar de mi cuerpo. ¿Qué pasa con esto? Vos le diste al productor grande, sí, la posibilidad de que vos me extorsionás con la soja y yo gobierno, me termino rindiendo, te doy el aumento, ¿sí? Sí. Y encima celebro el tema de que conseguí un resultado con esto. ¿Qué va a pasar el mes que viene? Porque esto vence el 30 de septiembre. Sí. Ya están diciendo las entidades productoras y sobre todo la mesa de enlaces, ya están diciendo, esto de 200 pesos debería ser el valor del dólar, no una excepción para un solo producto y por un mes. Déjamelo para siempre. Y el gobierno dice, no, porque esto no es devaluación, es un premio particular que te di por una situación, un producto en especial y un momento especial. Y el otro lado dice, no, debería ser siempre. Este tironeo a partir del 30 de septiembre, ¿cómo se puede resolver?
Con la soja, digamos, ponerle que mantengamos este ritmo, de 3 por 4, en 4 semanas liquiden 12 millones, en vez de las 22. Van a seguir presionando con las otras, y por ahí ya no tiene mucho sentido la presión, porque el Banco Central ya va a estar un poquito más tranquilo, vienen los créditos del exterior, entonces no tenés tanta urgencia. Bueno, entonces no tienen forma de presión, guarda, porque dentro de las dentro de los granos que tienen todavía retenidos los productores está el maíz. Hay 12 millones de toneladas de maíz que no se han presentado no se han vendido al mercado o ya sea para exportar o por el mercado interno. Están esperando el dólar maíz. Yo creo que están esperando el dólar maíz. Pero, o sea, que me pueden hacer a partir del 1 de octubre, ya me están haciendo, pues no aparecen, no están apareciendo las liquidaciones de maíz. Hay que empezar a seguir eso porque no aparecen. ¿Qué puede pasar a partir del 1 de octubre? Cuando se acabó el negocio del dólar soja y ellos empiezan a pedir el dólar maíz. Que no haya maíz, que se parezca al maíz. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre la soja y el maíz? Que la soja va toda para exportación. El maíz es una materia prima esencialísima de la alimentación en Argentina. La harina de maíz, el aceite de maíz y lo que es el maíz para los animales. Alimento balanceado, claro, o alimento para animales, para el cerdo, o en general para la industria. La harina de maíz como insumo industrial de un montón de cosas, no solo de productos farináceos como puede ser la galletita, sino otro tipo de productos. ¿Y si empiezan a extorsionar con esto? Si empiezan a extorsionar con el tema de la falta de maíz y presionar para que haya un dólar maíz, ya dio resultado lo primero. Ya dio resultado, es decir, que embalados vienen. Claro. Dulces en cuanto al tema de tener plata en el bolsillo y poder esperar, van a estar recontra bien, pues si estuvieron bien para hacer esto y encima ya están cobrando como están cobrando con el tema de la soja, pues los productores en general son grandes productores, tienen soja, tienen maíz, tienen trigo, no es que están todos jugados a un solo producto. O sea, cuando vengan por el maíz no son diferentes a los que vinieron por la soja. Digamos, los mismos actores. Son los mismos actores. Entonces, ya van a venir envalentonados porque le resultó bien el jueguito especulativo. Van a venir con plata en el bolsillo como para soportar. Dice, si yo tengo que soportar, no entregarte el maíz por 6 meses, lo soporto. Si yo veo que el premio va a ser grande y vale la pena soportar. Y además está esto, que a las condiciones de negociación que van a tener los grandes productores frente al gobierno, se agrega que en vez de tener un problema que el gobierno tenga el problema de la falta de reserva, va a tener un problema quizá mayor, que es el tema de que si me falta maíz me vas a desabastecer la industria alimenticia y encima me vas a estar empezando a subir los precios más o menos en un cohete. Puede venir un escenario, sí, cuidado con esto, puede venir un escenario de presiones, de tensiones, digamos, de sectores que, en este caso, los maiceros retengan el producto, obliguen al gobierno a darle un valor como mínimo de 200 pesos, si no actualizan la demanda para entonces, un valor del dólar de 200 pesos, o sea, una brutal devaluación, que en todo caso, brutal devaluación, en este caso sí se trasladaría a precio interno, porque no es el caso de la soja se exporta casi todo, entonces sí, no tuviste impacto inflacionario, hasta ahí, digamos, tener algún impacto indirecto, pero dejemos al lado de eso ahora. Pero el maíz es un impacto directo sobre el precio de los derivados directos, como la harina de aceite, pero también sobre la carne, porque son animales que se alimentan a maíz. Claro, entonces, cuidado con esta bomba que se armó, porque yo creo que el dólar soja, uno de los conflictos que tienes, que dejaste instalado que este mecanismo de presión funciona. Y de acá puede funcionar para todo lo demás. Puede funcionar para todo lo demás, pero digo, el capítulo que sigue, yo le pondría el título maíz. Viene el tema del maíz. Y estas condiciones que creaste ahora con este tipo de negociación, que por eso yo insisto que no es buena la forma en que se resolvió este tema, no es una buena forma de resolver. Más allá que en las números vos ves, uy, pero mira, están entrando los dólares. Entonces ya está resuelto, un poco lo que decía Hernán Lecher antes, no todo está resuelto, le dejo abierto el tema y yo le pongo nombre y apellido a esto. El próximo programa es el tema del maíz. Cuidado con esto, y además
como decís, profe, ahora estamos hablando de un producto y mañana podemos hablar de 2 o 3 productos más, donde puede pasar exactamente lo mismo. Hoy me parece que está muy claro que en pantalla lo que te está apareciendo es este nuevo conflicto. Y es un conflicto que tiene que ver con disputas de poder con el gobierno, tiene que ver con inflación otra vez, y tiene que ver con otra vez de cómo resolvemos o qué hacemos, o si no vamos a hacer nada con esta gran concentración que hay también en la producción agrícola de los productos principales de exportación y en este caso además de consumo para la población. Este tema del maíz me engrana. Ahora, el mecanismo por el cual se dio este traslado de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos o CBUs de estas empresas es la inflación. Totalmente. Entonces, cuando estamos discutiendo todo el día los motivos de la inflación, bueno, es innegable que este es uno de los motivos. Aumentan la ganancia de algún sector, caen las de los otros, porque si no parece que la inflación nos abarca a todos. Sí, pero vos fíjate, algo decía Hernán recién, que cómo es el mecanismo, ¿no? El tema de que ¿por qué aumentan los precios más allá de que no les aumentan tanto los costos? ¿Cuál es la necesidad? Que se están cubriendo por ejemplo, por un eventual suba el dólar. Entonces, ¿qué hacen? Son tipos que tienen el control del mercado, como para decir, si yo aumento los precios, no van a bajar las ventas, porque van a tener que comprarme a mí porque soy el dueño de todo este negocio. Entonces, lo que hacen es, digamos, en un momento lo comentó y le presté atención, pues es un mecanismo que a veces no tengo en cuenta en los análisis. Aumentan por encima de lo que necesitan, y el excedente lo que hacen, se van al contado con liqui y compran dólares. Entonces se cubren con dólares de una probable devaluación. Entonces cuando vos compras dólares a nivel de estas empresas, lo que haces, te cambiaste de bando. Es decir, estoy en pesos, tengo el problema que si me aumenta el dólar se me puede ir todo el diablo, me paso a dólares. Si aumenta el dólar, soy de los que ganan. Claro. Porque me cambié de bando, me cambié la camiseta, y paso a jugar para el otro lado. Así sigo jugando acá en el negocio que es en pesos, pero ya estoy cubierto en dólares, porque si pasa algo en dólares, yo voy a ser de los que se reparten las ganancias. Es decir, los tipos ganan siempre, pero este es el mecanismo por el cual ganan siempre. La posibilidad del control del mercado para hacer lo que nosotros llamamos los formadores de precios, poder decir, si aumento, voy a ganar más. Y si aumento, no pierdo ventas. Es decir, en todo caso, el que me compra a mí por el producto que compra, si tiene algún problema económico, va a dejar de comprar otra cosa. Claro. No va a dejar de comprar lo mío. Entonces, por eso, fíjate vos los nombres que te quedábamos. Claro. Aluar, monopolio del tema de aluminio. Molinos Río de la Plata, monopolio en una cantidad de rubros de alimentación, entre ellos. 3 de las 4 son de alimentación. Esto ya te marca además. Arcor. Pero aparte son todos monopolios. Son tipos que aparte manejan 20 marcas diferentes. Y por ahí te aumentan, para fingir que no son la misma. Claro, y por ahí te aumentan el precio así brutalmente por encima de la inflación en 4, no en las 20. Claro, porque la clase B, si querés escaparle a eso, le compras a la otra de él. Claro. La segunda marca también es de ellos. Claro. No les voy a pagar a esto, le voy a pagar, le estás pagando a esos también. Profe, en algunos tienen primera, segunda y tercera marca. Claro. Porque como son franjas diferentes del público, es decir, le atiendo a estos con esta marca, a los otros con este y a los otros con esta otra, para no perder nada. Para no perder nada. No son telequinos. No sale cosa que haya una tercera marca y empieza a crecer demasiado y me coma el negocio. No, de movida ya te digo, juego en la primera A, en la primera B, en la primera C, en las intermedias, y si me tengo que ir a las regionales, pongo un equipo en las regionales porque voy a ser más fuerte ahí para que no parezca nadie que me haga sombra. Digo, esto es lo que pasa, y este es un problema de estructura económica que me parece que no lo estamos viendo suficientemente para ver la gravedad que tiene, que es la consecuencia. Claro. Llegamos a lo que vos bien marcaste, profe. Acá el mecanismo distribuidor del ingreso es la inflación. Es la inflación, y bueno, ya sabemos para qué lado distribuye, ¿no? Claro. No, y además que el dato que tiró Hernán, de que es cifras de un ejercicio de 6 meses contra un año. No, la cifra es tremenda. La diferencia va a ser aún mayor cuando se termine, ¿no? Yo nunca hubiera dicho que el resultado podía ser una cosa así. Es tremendo, me sorprendió muchísimo. Repito, estas empresas en 12 meses del año 2021 ganaron 426 millones de dólares. En 6 meses de este año, 426 se había dicho en 2021, en 6 meses ya llevan acumulado 520.
millones de dólares. O sea, van dólares. O sea, además tenés la ganancia... Van para los 1.000 millones de dólares. Claro. Van para los 1.000 millones, o sea, duplicar las ganancias del año pasado. Con lo cual, perdón, estamos hablando de facturación, no de ganancias. De facturación. Pero estamos hablando de cifras de un proceso potentes de crecimiento que no es el mismo crecimiento que tiene el conjunto de la economía, cual significa que esto es concentración. Ellos se están comiendo parte del mercado que están perdiendo otros. O sea, de este proceso brutalmente concentrado todavía se está concentrando más. Digamos, esto es lo que pasa también en procesos. Eso también es un dato importante, porque esto es lo que pasa, y esto no solo de la economía argentina. En procesos de crisis suele suceder que si no cuida las consecuencias, se produce una mayor concentración. Le ha pasado al propio Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque se le dio la concentración y un fenómeno que para ellos era raro, ahora volvió, que es el tema de la inflación. Y esto se da en procesos de crisis, porque son los únicos que tienen espalda para soportar y hacer negocio. Qué raro que no lo están denunciando los defensores del libre mercado. Claro, ¿no? Es cierto. Por ahí no se dieron cuenta y se lo estamos contando nosotros ahora. Claro. Hay muchos temas económicos dando vueltas. Nuestro compañero Raúl Rulo de la Torre suele abordar muchos de ellos, pero uno de los temas centrales en este momento es la extendida visita, decíamos hace un rato con Adrián Murano, la extendida visita de Massa, que será de 8 o 9 días por los Estados Unidos, de lo cual pueden salir un montón de cosas, probablemente muchas de ellas que no nos produzcan mucho optimismo, pero ya se verá. Para conversar, ayudarnos a entender y sobre todo para conversar con Rulo, que es el que sabe de estos temas, estamos en comunicación con Hernán Letcher, que es director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y es magíster en Economía Política de Flaxo. Hernán, muy buenos días. Aquí el profe Viñeski, Raúl de la Torre, Eduardo Fabriate, mi nombre, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Hernán? Además, está cumpliendo algún rol en YPF, ¿no? Hernán, como sí, asesor. Estoy acompañando a Pablo González y estamos trabajando el tema litio en particular. ¿Qué tal, Así que estamos contentos. Tenemos, bueno, nosotros también. Hay que ponerse las pilas con el litio. En fin. Digamos, nosotros también estamos contentos que estés ahí. Y además, todo lo que está haciendo CEPA, la parte quería antes que nada felicitarlos porque están haciendo un trabajo muy interesante. Los informes que están sacando son realmente importantes y es un análisis que vale la pena seguir. Después inclusive podemos estar hablando de alguno de ellos que sacaron este fin de semana. Pero primero, Hernán, contame a ver qué impresión tenés vos de este encuentro que se va a hacer ahora un poquito más, creo que en menos de una hora se está reuniendo Sergio Massa con la titular del Fondo Monetario Internacional. Se abre me parece, quiero conocer tu opinión, una nueva instancia de las negociaciones con el fondo, quizás algún replanteo de alguno de los capítulos del acuerdo, pero contame cómo lo estás viendo vos. A mí me parece dos cuestiones. En primer lugar, la reunión, hay dos reuniones que tienen importancia. Una es con el Fondo Monetario y la otra es con Lipton. Diría que la primera, con el Fondo Monetario, tiene más que ver con la aprobación de la segunda revisión y que se da por descontado que se cumplió. Tengo alguna duda respecto de el límite o la meta de reservas, que entiendo que no se cumplió, pero que por alguna razón el fondo va a aceptar que la Argentina haya pasado ese condicionante. La reunión con Lipton creo que tiene otro cariz en relación ya no a la segunda revisión, sino a la tercera revisión, es decir, la que estamos recorriendo ahora. Déjame ubicar primero, estamos hablando de David Lipton, que es el ex número 2 del Fondo Monetario en el momento que se dio el préstamo a Argentina, y actualmente es un miembro destacado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Un tipo clave, digamos, un tipo clave en todo lo que es la relación con América Latina, sobre todo. Sí, tuvo un rol muy importante en el acuerdo con Macri y hoy lo tiene desde el Tesoro, y es importante en el sentido de que ustedes saben, si la Argentina eventualmente en algún momento no cumple con alguno de las metas,
Entonces eso va a directorio, y la discusión en el directorio, bueno, el rol de los Estados Unidos es muy significativo. Me parece que contextualizar en ese aspecto. Ahora, la verdad que si quiero hacer un análisis más sesudo, honestamente debo correrme un mes hacia atrás y decir, desde que asumió en realidad un poquitito más, si se quiere, Batakis y luego Sergio Massa, vos lograste recuperar, sobre todo desde la asunción del nuevo ministro, la agenda económica y la centralizaste en una persona. Y en ese sentido, yo creo que has tenido, sobre todo en la última semana, varios aciertos. Yo fui crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, en este contexto donde vos tenés el acuerdo firmado y en principio hay consensos de que queremos cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, lo que has logrado en la última semana ha sido una muy buena recaudación en términos de dólares por el tema del dólar soja y los anuncios del BID y del Banco Mundial. A ver, si ustedes hace un mes atrás me preguntaban, ¿vamos a cumplir en el tercer trimestre la meta con el Fondo Monetario Internacional? Yo les decía no. Hoy les digo, es probable. Esto es lo que ha cambiado de manera sustancial. Creo que es materia de debate el costo que ha significado esto. ¿A qué me refiero? Bueno, el dólar soja está bien, mal o más o menos. Yo creo que ahí tiene contradicciones y el debate siempre es interesante, en el sentido de que un sector que claramente no le va mal, para que liquide, vos le quitaste básicamente las retenciones. Con lo cual, has tenido una política generosa. Ahora, no es menos cierto que hoy estás logrando engrosar las reservas con el 60% de lo que liquidan, es decir, liquidan 1.000 millones y te quedan 600 de incremento de reservas, y estás logrando cumplir con el objetivo de que no solo, dejes de tener la sangría de reservas que tenías hasta hace un mes atrás, sino que ahora empieces a acumular. Y se empieza a modificar el comportamiento general de la macro. ¿Resuelve el universo de problemas? No, para nada, porque de hecho bajó el contado con liqui, sin embargo la inflación estamos esperando que esté arriba del 6%, con lo cual no te resuelve el universo de problemas, pero sí debo reconocer que hace un mes, en un contexto de mucha fragilidad de la economía y en un contexto con una corrida cambiaria como la que tenías y una macro muy compleja, muy dificultosa, bueno, hoy estás en un escenario donde ordenaste en buena medida parte de ello, ¿no? A propósito de esto que mencionás, ¿debiéramos acostumbrarnos a una inflación del 6% mensual? Porque parece ser que nada de lo que pase a eso lo cambia. Siempre tenemos una inflación que sube, en un momento se queda, pero no baja, y hoy estamos hablando ya con la perspectiva de un tercer mes o cuarto, yo no me acuerdo si es el tercero o cuarto, sería septiembre, si está en esos niveles del 6%. ¿Cómo estás viendo eso? Y te hago esta pregunta a propósito, antes de preguntarte por el informe de este fin de semana de CIRPA sobre grandes empresas, ¿no? Estás viviendo en un régimen de inflación más alto derivado, fíjate la cuestión, ¿derivado de qué? Derivado en principio del conflicto bélico. Vos venías con un nivel de inflación que discutíamos, 3% mensual, querés 3,5, supongamos, y después del conflicto bélico te quedó un residual de inflación del orden del 6%, supongamos. Cuando vos ves, ¿te acuerdas que hace algunos meses atrás discutíamos cómo desacoplar los precios locales de los internacionales porque veíamos ese mismo proceso? Entonces vos decías, bueno, apliquemos alguna política. Bueno, finalmente lo que sucedió es que entre enero y junio, cuando vos ves, por ejemplo, el precio de la FAO de los alimentos en pesos y el precio de los alimentos locales, se empalmaron al 100%. Dicho de otro modo, todo el conflicto bélico te lo comiste en términos de inflación. Sí. Hasta junio. ¿Qué pasó en julio? Bueno, en julio la excusa fue la inestabilidad cambiaria, renunció Guzmán, bla, bla, bla. Entonces, yo no sé si voy a reponer mis productos al precio, porque no sé si accedo a los dólares, entonces tengo que resguardarme y aumento los precios para poder acceder al contado con liqui que eventualmente me garantice reponer los bienes que vendí. Bueno, yo no lo comparto, pero supongamos que sea verdad. Ahora, ¿qué caray pasó en agosto? En julio y agosto tuviste los precios internacionales a la baja.
En agosto tuviste el contado con liqui, en julio estaba 3.40, en agosto está 2.80. ¿Qué pasó con la inflación? Qué buena pregunta. Bueno, es que me parece que tenés una especie de inercia de avivada, diría yo, donde de todas formas yo te lo remarco, y esto sí me preocupa, y por eso decía hace un ratito que ordenes la macro no te garantiza que bajes a un régimen de inflación, de una inflación menos significativa como la que tenés hoy. Me parece que hay otras cosas también para hacer acompañando ese proceso. Ahora probablemente el Rulo me va a preguntar sobre la rentabilidad de las empresas. Bueno, hola, vienen ganando un montón, fijémonos que hay cosas para hacer allí, porque si no, esta inercia de avivada va a seguir sosteniendo el régimen de inflación en niveles del 6%, y la verdad que es muy difícil recuperar poder adquisitivo, que es en definitiva me parece el objetivo que tiene el gobierno y que queremos todos, en un régimen de inflación del 6% mensual. Efectivamente, adivinaste que te iba a preguntar, porque en este planteo, en este marco de la inercia de avivadas, me pareció muy interesante el informe que acaba de emitir CEPA, hablando que se habla de un mundo de facturación para 4 firmas en particular. Estamos hablando de Ledesma, Alvar, Molinos, Río de la Plata y Arcor, y vemos que comparamos con periodos anteriores y el aumento que tienen de facturación medido en dólares, eso es lo loco, medido en dólares, supera el 18% con respecto a ejercicios anteriores. Estos muchachos, la guerra les vino bien, y la crisis parece que no pasó por el domicilio de ellos. Contanos un poquito de este informe, Hernán, y a qué conclusión llegaron. Yo creo que el gran negocio lo hacen con la post-crisis, por decirlo de algún modo, ¿no? En la recuperación, yo recuerdo en algún momento la vicepresidenta dijo, que no quede en pocas manos la recuperación de la economía. Bueno, sí, en buena medida pasó. Para mí el dato más contundente, hay mucha información en ese informe que es interesante y que da cuenta de esto que mencionaba Rulo y que mencionaban ustedes, pero hay un dato muy ilustrativo, la rentabilidad operativa. ¿Qué es la rentabilidad operativa? El resultado del giro principal del negocio, es decir, no está la parte financiera en ese resultado. De estas 4 empresas, en el 2022 es de 520 millones de dólares. Pero estamos hablando de un periodo de 6 meses. ¿Saben cuánto fue en todo el 2021? 426. Es decir, es un 25% más alta en la mitad del año. ¿En dólares? Sí. ¿Se entiende, no? El dato es 25% más alta, pero comparando la mitad del periodo contra el periodo completo. Sí. Te están ganando como nunca en niveles siderales. Les diría similares a los del 14 y 15 que ganaron también fortuna de plata. Las ventas también se han multiplicado, vos dabas el dato, las ventas de estas 4 casi 20%. Si tomo y le agrego algunas otras, la anónima, Clarín, Ternium, PAI, Tecpetrol, por ejemplo, el incremento de las ventas está en el orden del 35%, siempre en dólares, ¿no? Naturalmente. Estamos hablando de 11.000 millones de dólares de ventas. Y el año anterior habían sido 8.000, con lo cual tenés un incremento sustancial. A la par de todo esto, un escenario de reducción del costo laboral. Nosotros hicimos un calculito al final, que es medio técnico, quizás para el común de la gente no reparó tanto en ello, pero lo que vos tenés es que mejora de manera sustancial la relación de la variación de las ventas en relación a la variación del costo laboral. Mejora casi 8%. Es decir, vos mejoraste de manera tal las ventas 8% por encima de lo que se movió el costo laboral. Sí. ¿No? En definitiva, es un resultado que empieza a ilustrar por qué le fue tan bien y por qué ese resultado operativo que recién mencionaba se incrementó de la manera que se incrementó, y por qué, por ejemplo, habría que pagar una suma fija, ¿no? Habría que revertir ese proceso. Y también explica un poco, Hernán, el crecimiento de las cifras de empleo privado, ¿no? Quizá contratan más gente porque les sale más barato, ¿no?
Contratan más gente porque la necesitan. En realidad no, la contratación nunca está asociado al costo de contratación, sino a la necesidad económica. Y contratan porque necesitan. Además, lo hacen de manera más económica, y esto sí, cuando uno analiza el mercado de trabajo hay varias postales para ver. Las resumo en 3 fotos. La primera es que vos ves, por un lado, que el empleo se mueve con una celeridad y tiene un dinamismo significativo, el empleo registrado, y incluso la desocupación se bajó, está en 6,7, pero el salario no se recupera de la misma forma. Exacto. Ves además que el salario en términos reales para el trabajo registrado se mueve mejor, está a la par, 2 puntitos arriba del 2019, pero el del no registrado perdió 6 puntos. Claro. Entre 2019 y hoy, antes había perdido mucho más, 30 puntos con Macri. Y la tercer postal es que dentro del trabajo registrado tenés salarios muy altos que despuntan y que crecen aún por encima de la inflación, y una masa de trabajadores, que la vemos en la mediana, por ejemplo, una masa de trabajadores muy cerquita de la línea de pobreza, que bueno, no llega tal vez a que la evolución de su nivel de ingresos de trabajadores registrados privados, me refiero, logre ganarle la inflación. Claro. Hernán, muchas gracias por ilustrarnos. Nos da un poquito de bronca a veces algunas cosas. El informe de CEPA da una postal muy rotunda, ¿no? Que después los ves quejándose en televisión y manifestando un montón de cosas. Bueno, estas cifras vienen a chocar de frente con la mirada, ¿no? Y se mete con cosas de la cual otros prefieren no hablar, ¿no? Eso me parece también es un mérito de CEPA.